Bienvenidos a un nuevo tema candente, uno de esos que queman en las manos y que definen el mundo en el que vivimos. Hoy vamos a meternos en un auténtico avispero, el Medio Oriente. Imaginaos un tablero de ajedrez gigante, lleno de polvo del desierto y con olor a petróleo. En este tablero dos reyes se miran con un odio profundo, moviendo sus piezas con una estrategia que lleva décadas cocinándose. Esos dos reyes son Israel e Irán. No se están lanzando bombas directamente todos los días. No es una guerra abierta como las de las películas. Es algo mucho más complejo. Una guerra fría. Una guerra en la sombra que se libra a través de terceros países, de espías, de ciberataques y, sobre todo, de alianzas. Es una lucha por el poder, por la influencia y, en última instancia, por la supervivencia en la región más volátil del planeta. Esta rivalidad no es una cosa de ayer. Tiene raíces históricas, religiosas y políticas muy profundas. Por un lado, tenemos a Israel, un Estado judío creado en 1948, una pequeña democracia al estilo occidental, plantada en medio de un mundo árabe y musulmán. Desde su nacimiento, ha vivido en un estado de conflicto casi permanente con sus vecinos. Por otro lado, está Irán, una teocracia islámica chiita que nació con la revolución de 1979. Sus líderes ven a Israel como una entidad ilegítima, una base avanzada de Occidente en sus tierras sagradas. Esta tensión ideológica es el motor de casi todo lo que pasa en la región, desde la guerra en Siria hasta los ataques en el Líbano o la situación en Gaza. Es un choque de titanes que mantiene al mundo en vilo. Para entender este conflicto, no podemos mirar solo a Israel e Irán. Sería como intentar entender una partida de ajedrez mirando solo a los dos reyes. Lo que de verdad importa son las otras piezas del tablero, los alfiles, las torres, los caballos y los peones. En geopolítica, estas piezas son los países y grupos aliados. Cada uno de los dos grandes rivales ha tejido a su alrededor una red de pactos, de amistades y de dependencias. Estas alianzas son las que les dan fuerza, las que les permiten proyectar su poder más allá de sus fronteras y las que, lamentablemente, echan más leña al fuego. Sin sus aliados, ni Israel ni Irán serían lo que son hoy. Por eso, desentrañar quién está con quién es la clave para entender el presente y el futuro del Medio Oriente. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a levantar el capó de este conflicto para ver el motor que lo mueve. Analizaremos pieza por pieza quiénes son los amigos de Israel y por qué lo apoyan. Luego, haremos lo mismo con Irán, metiéndonos en el llamado eje de la resistencia. Veremos qué tipo de ayuda se dan, si es dinero, si son armas, si es apoyo en la ONU. Y lo más importante, intentaremos entender cómo esta red de alianzas nos afecta a todos, porque aunque parezca un lío lejano, las ondas de choque de este enfrentamiento llegan hasta nuestras casas, hasta el precio de la gasolina y hasta la seguridad de nuestras ciudades. Abróchense los cinturones, que despegamos hacia el corazón de la geopolítica mundial. Cuando hablamos de los aliados de Israel, hay un nombre que brilla por encima de todos los demás, un amigo incondicional, un hermano mayor con mucho músculo. Ese es, sin duda, Estados Unidos. La relación entre Estados Unidos e Israel es una de las alianzas más fuertes y estables de la política internacional moderna. Es un vínculo que va mucho más allá de la simple conveniencia. Se basa en valores compartidos, en intereses estratégicos comunes y en la enorme influencia de grupos de presión pro-israelíes en la política estadounidense. Para Washington, Israel es su principal socio en una región caótica, una especie de portaaviones insumergible en el Medio Oriente. Es su ojo y su oído, un bastión de la tecnología y la inteligencia militar occidental en una zona del mundo muy complicada. Pero el apoyo no viene solo de América en Europa. Israel también cuenta con amigos importantes. Aunque la relación a veces es más crítica o matizada, países como Alemania, por ejemplo, tienen un vínculo muy especial con Israel debido a la carga histórica del Holocausto. Para Alemania, garantizar la seguridad de Israel es casi una razón de Estado, una forma de expiar los crímenes del pasado. El Reino Unido también es un socio histórico, con lazos que se remontan a la época del mandato británico de Palestina a Francia. Por su parte, mantiene una relación más pragmática, a veces apoyando, a veces criticando, pero siempre considerándolo un actor clave. Estos países europeos ven en Israel una democracia con la que pueden dialogar y hacer negocios. Más allá de Occidente, en los últimos años ha ocurrido algo que parecía impensable.
Israel ha forjado alianzas con países árabes. Esto es un giro de guión brutal. Naciones como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán han normalizado sus relaciones con Israel a través de los llamados Acuerdos de Abraham. ¿Por qué? La respuesta tiene un nombre: Irán. El miedo a la creciente influencia iraní ha unido a enemigos históricos. Estos países árabes sunitas ven a Irán, una potencia chiita, como una amenaza mucho mayor que Israel. Prefieren aliarse con el antiguo enemigo para hacer frente a un enemigo común y presente. Es la pura esencia de la geopolítica: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Finalmente, no podemos olvidar el apoyo a nivel de inteligencia y tecnología. Israel es una superpotencia en ciberseguridad, en tecnología de defensa y en espionaje. Esto lo convierte en un socio muy valioso para muchas agencias de inteligencia de todo el mundo. Países que quizás no gritan a los cuatro vientos su amistad con Israel, colaboran estrechamente en la sombra, comparten información sobre grupos terroristas, sobre programas nucleares y sobre otras amenazas. Esta cooperación silenciosa es en muchos casos tan importante o más que los grandes discursos en las Naciones Unidas. Es un pilar fundamental que sostiene la posición de Israel en el mundo, una red invisible pero increíblemente fuerte, que le proporciona seguridad y una ventaja estratégica vital. La pregunta del millón es: ¿por qué tantos países y sobre todo la mayor superpotencia mundial apoyan de forma tan férrea a un país tan pequeño y rodeado de enemigos? La primera razón, y quizás la más obvia para Occidente, es la ideológica y política. Israel es percibido como uno de los nuestros. Es una democracia parlamentaria, con elecciones, con un poder judicial independiente, aunque con sus polémicas, y con una sociedad abierta y vibrante, al menos de puertas para adentro. En una región dominada por monarquías autoritarias, repúblicas dictatoriales y teocracias, Israel destaca como una excepción. Para Estados Unidos y Europa, apoyar a Israel es, en cierto modo, apoyar el modelo de democracia liberal que ellos mismos representan. Es una cuestión de afinidad de sistemas políticos. Luego está el factor estratégico, que es absolutamente crucial. Para Estados Unidos, Israel es su ancla en el Medio Oriente. Es un socio militar fiable, tecnológicamente avanzado y con una de las fuerzas armadas más eficaces del mundo. Esta alianza le permite a Washington proyectar su poder y proteger sus intereses en una región vital por sus recursos energéticos y sus rutas comerciales. Intereses como mantener a raya a rivales como Irán o Rusia, asegurar el flujo de petróleo y combatir el terrorismo yihadista. Israel, con su avanzada inteligencia y su capacidad militar, actúa como un guardián de estos intereses occidentales. Es una simbiosis perfecta. Israel obtiene seguridad y armamento, y Estados Unidos obtiene un aliado leal y muy capaz en el patio trasero más complicado del mundo. Tampoco podemos ignorar el componente económico y tecnológico. Israel es conocido como la Startup Nation. Es un centro mundial de innovación en alta tecnología, ciberseguridad, medicina, agricultura y, por supuesto, industria militar. Empresas de todo el mundo invierten en Israel y colaboran con sus centros de investigación. Este dinamismo económico lo convierte en un socio comercial muy atractivo. Además, su industria de defensa desarrolla tecnología punta, como el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, que luego es compartida o vendida a sus aliados. Este liderazgo tecnológico crea una dependencia y un interés mutuo. Apoyar a Israel no es solo una cuestión política, también es un buen negocio y una forma de acceder a tecnología de vanguardia. Finalmente, y esto es muy importante en Estados Unidos, está el factor religioso y cultural. Para millones de cristianos evangélicos, sobre todo en Estados Unidos, el apoyo a Israel es un mandato bíblico. Creen que el regreso del pueblo judío a la tierra prometida es parte del cumplimiento de las profecías, y por tanto, apoyar al Estado de Israel es un deber religioso. Este grupo de votantes es muy numeroso y tiene una influencia política enorme, especialmente en el Partido Republicano. Su presión constante asegura que, gobierne quien gobierne, el apoyo a Israel se mantenga como una política de Estado. Es una mezcla única de geopolítica, negocio y fe lo que cimenta esta alianza tan poderosa. Ahora crucemos al otro lado del tablero de ajedrez. En la esquina opuesta a Israel y sus aliados occidentales, encontramos a Irán y su propia red de socios, conocida como el Eje de la Resistencia. Este nombre no es casual. Se presentan a sí mismos como los que resisten la influencia de Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente.
es una alianza más heterogénea y menos convencional que la de Israel. No se basa tanto en estados-nación formales, sino en una mezcla de gobiernos, milicias y movimientos políticos repartidos por toda la región. El líder indiscutible de este eje es Irán, que actúa como el cerebro, el banquero y el arsenal de todo el grupo. Desde Teherán se coordina la estrategia para desafiar a sus enemigos. El aliado estatal más importante de Irán es, sin duda, Siria, bajo el régimen de Bashar al-Assad. Esta alianza es antigua y estratégica. Para Irán, Siria es un puente terrestre fundamental que le permite llegar hasta el Líbano y, por tanto, hasta la frontera con Israel. Durante la brutal guerra civil siria, Irán invirtió una cantidad ingente de dinero, armas y hombres para evitar la caída de al-Assad. Sin el apoyo iraní y el de Rusia, el régimen sirio probablemente habría colapsado. A cambio, Siria le da a Irán una base de operaciones avanzada, un corredor vital para mover armas y combatientes y una profundidad estratégica clave en su enfrentamiento con Israel. Es una alianza de supervivencia mutua. Quizás la joya de la corona del eje de la resistencia es Hezbolá en el Líbano. Hezbolá, que significa Partido de Dios, es una organización que es a la vez un partido político con representación en el Parlamento libanés y una de las milicias más poderosas y mejor armadas del mundo. Fue creado, entrenado y financiado por la Guardia Revolucionaria de Irán en los años 80. Para Irán, Hezbolá es su brazo ejecutor en la frontera norte de Israel. Es su principal elemento de disuasión. Con un arsenal de decenas de miles de cohetes y misiles apuntando a territorio israelí, Hezbolá representa una amenaza existencial para Israel y le da a Irán la capacidad de golpearlo duramente, sin necesidad de un ataque directo desde su propio territorio. Además de Siria y Hezbolá, Irán apoya a una constelación de otros grupos y milicias en la región. En Irak, respalda a numerosas milicias chiitas que le dan una enorme influencia en la política iraquí y le permiten hostigar a las fuerzas estadounidenses presentes en el país. En Yemen, apoya a los rebeldes hutíes, que controlan la capital y gran parte del país, y que con sus ataques a barcos en el Mar Rojo pueden desestabilizar el comercio mundial. Y en los territorios palestinos, Irán da apoyo financiero y militar a grupos como Hamás y la Yihad Islámica en Gaza. Aunque estos grupos son sunitas y no chiitas como Irán, comparten un enemigo común, Israel. Irán utiliza a todos estos actores como peones para extender su influencia y librar su guerra en la sombra. ¿Qué mueve a Irán a construir esta red de alianzas tan compleja y costosa? La primera motivación es ideológica y religiosa. La República Islámica de Irán, desde su fundación en 1979 por el Ayatolá Jomeini, tiene como pilar fundamental la exportación de la revolución. Su objetivo no es solo gobernar Irán, sino liderar al mundo musulmán, especialmente al chiismo, y oponerse a lo que perciben como el imperialismo occidental y el sionismo, encarnado en Estados Unidos, al que llaman el Gran Satán, e Israel, al que llaman el Pequeño Satán. Para los líderes de Irán, esta lucha es una misión casi sagrada, una defensa del Islam contra la corrupción y la agresión externa. Apoyar a grupos como Hezbolá o a los hutíes es, desde su punto de vista, cumplir con este deber revolucionario y religioso. Pero bueno, la segunda motivación es pura y dura geopolítica, la supervivencia del régimen. Los líderes iraníes viven con la sensación de estar rodeados de enemigos. Al oeste tienen a Israel y las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Al este, a potencias nucleares como Pakistán y la inestable Afganistán. Su estrategia se conoce como defensa avanzada. En lugar de esperar un ataque en su propio territorio, utilizan a sus aliados para llevar la lucha lejos de sus fronteras. Al crear un cinturón de milicias amigas en Irak, Siria, Líbano y Yemen, disuaden a sus enemigos. El mensaje es claro: si nos atacas, nuestros amigos en toda la región te atacarán a ti. Es una estrategia de disuasión que convierte a todo el Medio Oriente en su campo de batalla defensivo. El tercer motor es la ambición de convertirse en la potencia hegemónica de la región. Irán se ve a sí mismo como el heredero de la antigua y gloriosa civilización persa. Compite directamente por la influencia en el Medio Oriente con su gran rival histórico, Arabia Saudita, que lidera el bloque de países sunitas. Esta lucha se manifiesta en todos los conflictos de la zona, que a menudo son guerras proxy, es decir, guerras por delegación entre Riad y Teherán. Al apoyar a las comunidades chiitas y a otros grupos afines, Irán expande su esfera de influencia,
desafía el dominio saudí y se posiciona como el actor indispensable para resolver cualquier crisis en la región. Quieren tener un asiento en la mesa de los mayores, y su red de alianzas es su principal carta para lograrlo. Finalmente, también hay un cálculo de poder interno. El enfrentamiento constante con Estados Unidos e Israel sirve al régimen iraní para unificar al país frente a un enemigo exterior. En momentos de crisis económica o de protestas internas por la falta de libertades, el gobierno puede agitar la bandera del nacionalismo y la amenaza externa para desviar la atención y justificar la represión. La narrativa del eje de la resistencia no solo está dirigida al exterior, sino también al interior. Es una herramienta para mantener la cohesión ideológica y el control sobre una población que, en muchos casos, está cansada de las sanciones económicas y del aislamiento internacional que esta política de confrontación conlleva. El apoyo que reciben Israel e Irán de sus respectivos aliados no es solo una palmadita en la espalda. Se trata de una ayuda muy concreta y tangible que se puede dividir en tres grandes áreas: militar, económica y diplomática. En el caso de Israel, el apoyo militar de Estados Unidos es espectacular. Cada año, Washington le entrega a Israel miles de millones de dólares en ayuda militar. Este dinero no se da en efectivo, sino que se utiliza para comprar armamento estadounidense de última generación: cazas F-35, bombas inteligentes, sistemas de defensa. Además, Estados Unidos garantiza la ventaja militar cualitativa de Israel, lo que significa que se asegura de que Israel siempre tenga un armamento superior al de todos sus vecinos juntos. El apoyo económico también es vital, aunque el militar sea más llamativo. Israel tiene una economía fuerte por sí misma, pero las garantías de préstamos de Estados Unidos y los acuerdos de libre comercio con potencias como la Unión Europea le dan una estabilidad y un acceso a los mercados globales que son fundamentales. Esta solidez económica le permite financiar su enorme gasto en defensa sin que su sociedad colapse. Por el lado de Irán, el apoyo económico que da a sus aliados es más directo y opaco. Se estima que Teherán transfiere cientos de millones de dólares cada año a grupos como Hezbolá, Hamás o los hutíes. Este dinero, a menudo enviado a través de redes de contrabando para esquivar las sanciones, sirve para pagar salarios a los combatientes, comprar armas y financiar servicios sociales para ganar apoyo popular. En el terreno diplomático, el apoyo es igual de crucial. En las Naciones Unidas, Estados Unidos ha utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad docenas de veces para bloquear resoluciones críticas con Israel. Este escudo diplomático protege a Israel de la condena internacional y le da un gran margen de maniobra en sus acciones militares. Los países europeos, aunque a veces más críticos, también suelen votar en bloque para suavizar las condenas. Por su parte, Irán no tiene un aliado con poder de veto que lo defienda de forma sistemática, pero sí cuenta con el apoyo de Rusia y a veces de China, que a menudo se oponen a las sanciones o a las presiones lideradas por Occidente. Crean un contrapeso que, si bien no es un cheque en blanco, dificulta la acción concertada contra Teherán. Finalmente, está la transferencia de conocimiento y tecnología. Israel no solo recibe armas, sino que también colabora con Estados Unidos en el desarrollo de sistemas de defensa, como la cúpula de hierro o el sistema Arrow. Es una cooperación tecnológica de altísimo nivel. Irán, por su parte, ha perfeccionado el arte de la guerra asimétrica y exporta este conocimiento a sus aliados. Les enseña a fabricar drones baratos pero efectivos, a modificar cohetes para que tengan más alcance y precisión, y a usar tácticas de guerrilla y guerra de túneles. No les da el F-35, pero les da las herramientas y el manual de instrucciones para hacerle la vida imposible a un ejército tecnológicamente muy superior. Si ponemos las dos redes de alianzas una al lado de la otra, las diferencias son enormes. La alianza de Israel es, en su mayoría, formal, pública y centrada en el apoyo de Estado a Estado. La relación con Estados Unidos está codificada en leyes y acuerdos de defensa. Sus nuevos pactos con los países árabes son tratados internacionales firmados a bombo y platillo. Es una red jerárquica, con Estados Unidos en la cima como el gran benefactor y protector, y los demás socios en un segundo nivel. El apoyo es, sobre todo, tecnológico y financiero, diseñado para mantener la superioridad convencional de Israel. Es una alianza de hardware, los mejores tanques, los mejores aviones, la mejor tecnología. En cambio, la red de Irán es mucho más informal, clandestina y asimétrica.
se basa en gran medida en actores no estatales, como milicias y grupos insurgentes. No hay tratados públicos ni desfiles militares conjuntos. Es una alianza de software, ideología, tácticas de guerrilla, redes de contrabando y guerra de propaganda. Irán no puede competir con Estados Unidos en cuanto a presupuesto o tecnología militar, así que juega a otro juego. Su estrategia es la del débil contra el fuerte. En lugar de construir un ejército convencional caro, invierte en grupos leales y de bajo coste que pueden hostigar a sus enemigos de forma constante y negable. Es una red más flexible y resiliente, pero también más caótica y difícil de controlar. El tipo de lealtad también es diferente. Los aliados de Israel, especialmente los occidentales, se unen a él por una combinación de valores compartidos, intereses estratégicos y beneficios económicos. Es una alianza pragmática. Si los intereses cambiaran, la alianza podría debilitarse, como se ha visto en las tensiones ocasionales entre Israel y algunos gobiernos europeos. La lealtad de los aliados de Irán, en cambio, a menudo tiene un componente ideológico y religioso mucho más fuerte. Grupos como Hezbolá no son simples mercenarios. Comparten la visión del mundo del régimen iraní. Esta lealtad ideológica los hace, en cierto modo, más fiables y dispuestos a sacrificarse por la causa común, aunque también puede generar conflictos, como la tensión entre el nacionalismo árabe y el liderazgo persa de Irán. Esta diferencia fundamental en la naturaleza de las alianzas define el tipo de conflicto que vemos en la región. La alianza israelí está diseñada para la disuasión y para ganar guerras convencionales de alta intensidad. Su objetivo es mantener el statu quo y la superioridad militar. La alianza iraní, por el contrario, está diseñada para la desestabilización, el desgaste y la guerra de guerrillas. Su objetivo es cambiar el statu quo, erosionar el poder de sus enemigos y sobrevivir a través de una lucha prolongada. Es el choque entre un ejército regular y una insurgencia global, entre un poder establecido y un poder revolucionario. Y es esta asimetría la que hace que el conflicto sea tan difícil de resolver y tan propenso a estallar en cualquier momento. Este choque de alianzas en el Medio Oriente no es un problema local. Es una movida geopolítica con consecuencias globales que nos salpican a todos. La primera y más directa es la inestabilidad en los mercados energéticos. El Medio Oriente sigue siendo la gasolinera del mundo. Cualquier conflicto en la región, especialmente uno que involucre a Irán y sus aliados cerca del estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte enorme del petróleo mundial, puede disparar los precios del crudo y del gas. Lo vimos con los ataques de los hutíes en el Mar Rojo. Un aumento en el precio de la energía significa que todo se vuelve más caro: el transporte, la comida, la calefacción. La tensión entre Israel e Irán es un factor de riesgo constante para la economía global. En segundo lugar, este enfrentamiento alimenta el terrorismo internacional y la proliferación de armas. Irán, al apoyar a sus proxies, inunda la región con armas que a menudo acaban en manos equivocadas o se utilizan para desestabilizar gobiernos frágiles. Por otro lado, las acciones militares de Israel y sus aliados, a menudo muy duras, pueden generar un sentimiento de agravio y venganza que sirve como caldo de cultivo para que grupos extremistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico recluten nuevos miembros. Es un círculo vicioso. La violencia de un bando justifica y alimenta la violencia del otro, y en medio quedan atrapadas las poblaciones civiles, que son las principales víctimas de esta espiral de caos. La política internacional también queda profundamente afectada. El conflicto paraliza a organismos como las Naciones Unidas. El veto casi automático de Estados Unidos a favor de Israel y el bloqueo frecuente de Rusia y China a las acciones contra Irán o sus aliados convierten al Consejo de Seguridad en un teatro de la impotencia. No se pueden tomar decisiones efectivas para resolver las crisis, lo que perpetúa los conflictos y el sufrimiento. Además, polariza a los países, obligándolos a tomar partido. Esta división dificulta la cooperación en otros temas globales urgentes, como el cambio climático, las pandemias o la crisis económica. El conflicto de Medio Oriente consume una enorme cantidad de energía diplomática que podría usarse para otros fines. Por último, existe el riesgo siempre presente de una escalada a una guerra regional a gran escala o incluso a un enfrentamiento nuclear. Irán está cada vez más cerca de tener la capacidad de construir un arma nuclear. Si lo consiguiera Israel, que se cree que ya tiene armas nucleares aunque no lo confirme,
podría sentirse obligado a lanzar un ataque preventivo. Una guerra directa entre Israel e Irán, con la probable implicación de Estados Unidos y de todos los proxies regionales, sería una catástrofe de proporciones inimaginables. Sería un conflicto que redibujaría el mapa del Medio Oriente, causaría millones de muertos y tendría consecuencias económicas y humanitarias devastadoras para todo el planeta. Ese es el abismo al que el mundo se asoma cada vez que la tensión entre estos dos bloques aumenta. Llegamos al final de este viaje por las entrañas de la geopolítica del Medio Oriente, y la conclusión es, como poco, inquietante. Lo que tenemos no es un simple conflicto entre dos países, sino una red de alianzas complejas que ha dividido la región en dos bloques antagónicos. Por un lado, el bloque prooccidental liderado por Israel y respaldado por el poderío militar y diplomático de Estados Unidos. Por otro, el eje de la resistencia, orquestado por Irán y basado en una red de milicias y estados afines. Estas alianzas, lejos de ser un factor de estabilidad, actúan como amplificadores del conflicto, asegurando que cualquier chispa local pueda convertirse rápidamente en un incendio regional. El futuro inmediato parece apuntar a una continuación de esta guerra en la sombra. Seguiremos viendo ciberataques, asesinatos selectivos, ataques con drones y misiles a través de proxies, y una lucha constante por la influencia en países frágiles como Irak, Siria, Líbano o Yemen. Los acuerdos de Abraham, que unieron a Israel con algunas naciones árabes, han cambiado las reglas del juego, creando un frente anti-iraní más sólido. Sin embargo, esto también ha aislado más a Irán y a sus aliados, haciéndolos quizás más impredecibles y dispuestos a tomar mayores riesgos para romper su cerco. La normalización no ha traído la paz, sino que ha redefinido las líneas del frente en esta larga guerra fría. A largo plazo, hay dos grandes incógnitas que marcarán el destino de la región. La primera es el programa nuclear iraní. Si Irán cruza la línea roja y desarrolla un arma nuclear, todas las apuestas se cancelan. Podríamos entrar en una era de disuasión nuclear mutua, similar a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, pero mucho más inestable y peligrosa. O podríamos asistir a una guerra preventiva para evitarlo. La segunda incógnita es la estabilidad interna de los propios actores. ¿Podrá el régimen iraní sobrevivir a la presión económica y al descontento de su juventud? ¿Y cómo evolucionará la sociedad israelí, cada vez más polarizada entre seculares y religiosos? Un cambio de régimen o una crisis interna en cualquiera de los dos podría cambiarlo todo. En definitiva, las alianzas de Israel e Irán son el motor que alimenta la tensión en el Medio Oriente. Son una garantía de supervivencia para ambos, pero también una garantía de conflicto perpetuo. Para la gente de la región, esto significa vivir bajo una amenaza constante. Para el resto del mundo, significa una fuente inagotable de inestabilidad que afecta a nuestra seguridad y a nuestra economía. Entender quién está con quién y por qué es fundamental, no por simple curiosidad, sino porque en este tablero de ajedrez polvoriento y peligroso se está jugando una partida que, nos guste o no, nos afecta a todos. Y por ahora, no parece que vaya a haber un jaque mate pronto.